Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues bien, miren, aquí haciendo otra cápsula. Espero de verdad que esta cápsula sea de mucha utilidad. Eh, Perdónenme, aquí había un mosquito. Espero de verdad que esta cápsula sea de mucha utilidad para ustedes, que la puedan compartir, que pueda ayudar muchísimo a todas las personas que están viviendo un proceso de cáncer. Eh, Bien, es un tema difícil, es un tema complicado, sobre todo para nosotros que no somos médicos. Eh, Siento que en la comunidad de los que nos dedicamos a esto, de la biodesprogramación, cuidan muchísimo no hablar de este tema. De hecho, si ustedes buscan, no hay mucha información al respecto. Es como si existiera un poquito de miedo a hablar del cáncer en biodesprogramación o en la bio. Eh, Quiero decirles primero qué es el cáncer para la definición de la medicina tradicional y cómo es que lo vemos nosotros en la biodesprogramación. Eh, para la medicina tradicional, el cáncer es una enfermedad en la que se observa un crecimiento o un proceso en donde las células se ponen en un crecimiento anormal y que este crecimiento genera una masa, la cual es un crecimiento incontrolable que no se puede detener, y esto es generado porque las células se dividen y empiezan a crecer alocadamente, sin ningún sentido, sin ninguna explicación del por qué, y este crecimiento no responde a nada. Es como si te hubiera sacado la lotería sin comprar boleto. Es como si hubiera caído la enfermedad del cielo, te hubiera caído a ti por suerte o mala suerte, que sabemos que esta no existe, la mala suerte me refiero, y que te hubiera caído a ti esta enfermedad, y bueno, pues como así es el destino, como así son las estadísticas, una, dos o tres personas de cada 10 sufren de cáncer en el pulmón, otro tanto en el hígado, otro tanto en el páncreas, pero si analizamos bien, no hay ninguna explicación lógica a lo que, o sea, sí hay una explicación a lo que sucede, al proceso dentro del cuerpo, que es una multiplicación de las células, es un crecimiento anormal de las células, y bueno, este crecimiento genera una multiplicación, porque al crecer las células crecen al doble de su tamaño y después la célula se parte en dos, ya que crece al doble de su tamaño, y se divide en dos. Y este crecimiento, pues de alguna manera, es anormal, ¿no? Y como les digo, no hay una explicación, al menos del por qué sucede eso. Sí de lo que sucede, pero no del por qué. Con los descubrimientos del doctor Hammer, comprendemos claramente qué es lo que sucede cuando existe el cáncer. Obviamente estoy hablando del cáncer que causa masa, en donde las células se multiplican, porque también le llaman cáncer al cáncer en la sangre, a la leucemia, que aquí no es un cáncer sólido, ¿no? Que no sé por qué le llaman cáncer, pero bueno, tal cual. Y lo digo con honestidad, no entiendo por qué le llaman cáncer, quizá porque es un proceso inexplicable el que sucede en la leucemia, y como el cáncer cuando se hace masa también es inexplicable, y pues por eso se llaman cáncer o cánceres a los dos. Pero bueno, yo me voy a referir al cáncer en donde hay el cáncer sólido, a donde hay masa y es donde se multiplican las células. Y hay que aclarar que este puede darse en cualquier parte del cuerpo. Yo ayer en mi Facebook, en Biodesprogramación Fernando Sánchez, explicaba que
necesitamos, o dije yo que el cáncer no es una enfermedad, por lo tanto no se cura. El cáncer es un proceso, por lo tanto, si es un proceso, más que curarse, se debe de detener. ¿Quién lo detiene? Y es aquí donde entra lo delicado de este tema. Yo creo que para nosotros que nos dedicamos a esto de la biodesprogramación. Por eso hago mucha insistencia y recalco que nosotros no sanamos ni curamos el cáncer, ninguna otra enfermedad. Esto debe de quedar bien claro. Para mí, todo, absolutamente todo lo que nos sucede fuera de nosotros, en nuestras vivencias y dentro de nuestro cuerpo, es causado por nosotros mismos, ¿correcto? Lo que está afuera es un resultado de nuestro estado interior, de nuestra conciencia, de nuestras vivencias, de nuestros ciclos biológicos memorizados, en fin, de la información que nosotros llevamos en el cerebro. Pero lo que sucede adentro de nuestro cuerpo también es un resultado de lo que pasa por nuestra cabeza, de nuestras emociones, pero sobre todo del estrés. Y es aquí donde voy a tratar de ser bien claro con el afán de poder ayudar a cualquier persona en el mundo o en cualquier país o en cualquier ciudad, porque entiendo y reconozco que hay personas que me siguen de otros países que no están aquí en México y pretendo con este video poder ayudar y al menos alcanzar a todas las personas de habla hispana. Yo lo voy a explicar a mi manera, como a mí me gusta, de una manera sencilla, simple, con palabras humanas, humanoides, de personas, con palabras que usamos personas comunes y corrientes como yo, que no somos médicos, sin tecnicismos, para tratar de comprender esta enfermedad o esto que llamamos enfermedad. Creo que para nosotros es un proceso. Miren, vamos a la base. Si tú estás viviendo tu vida con tranquilidad, lo que nosotros llamamos normotonía, ninguna persona que está viviendo normotonía tiene o puede entrar en un proceso de cáncer. Una persona que vive tranquila en un rancho, que no está sometida a ningún estrés, en un pueblo que quizá, por muy grande que esté ese pueblo o muchas cosas que haga, quizá esta persona nunca va a tener, por su oficio, déjenme subir un poquito aquí la cámara, gracias aquí, disculpen, ya saben que yo soy aquí improvisado. Muy bien, si esta persona, por muchas labores que haga, no está sometida a un estrés fuerte, esta persona nunca va a tener un cáncer. Si tú vienes viviendo la vida de manera sana y normal, y de repente aparece un cáncer dentro de tu cuerpo, hay que comprender que todo el control de los órganos lo tiene el cerebro. Todos. Los latidos conscientes e inconscientes. Los latidos de tu corazón, la respiración, tus parpadeos, estoy hablando de inconscientes. Tú no eres consciente que te late el corazón, al menos no lo ordenas conscientemente. Inclusive vamos analizando un proceso inconsciente, en donde el cerebro tiene el control, para que podamos comprender desde el principio. Si tú necesitas que el corazón esté bombeando sangre y así se hace, tú no eres consciente de eso. Pero supongamos que tú te encuentras en un proceso de riesgo, el cerebro va a disparar una orden inconsciente, al menos tú no vas a ser consciente de ello, donde el corazón se va a empezar a acelerar. Y esto es para bombear más sangre con oxígeno, para ponerte en condiciones para correr, para huir, para prepararte para la huida. Pero tú, como yo lo explico en mis seminarios, tú no eres consciente de eso, tú no, y lo digo en son de broma, ¿no? Refiriéndome un poquito a los superhéroes de las películas, tú no dices,
tú no dices corazón acelerado ahora, ¿no? Y tu corazón empieza a acelerarse rápidamente porque tú diste la orden. Esta orden será inconsciente, así como la respiración. Todas estas órdenes están a cargo del sistema nervioso autónomo y este se encarga de todos los procesos inconscientes de nuestro cuerpo, de los que no, de las reacciones de las que no tenemos control. Bien, explicando esto entonces, si el cáncer aparece y no somos conscientes, tendría que ser controlado igualmente por el cerebro, ¿sí? Pero en una manera inconsciente. O sea, me refiero, como ya lo expliqué, que si el cáncer es una multiplicación de células anormal, un crecimiento normal de células y asimismo una multiplicación de las mismas, entonces esto tendría que ser forzosamente ordenado por nuestro cerebro. No hay otra explicación, porque si analizamos, no es un bichito que se nos mete al cuerpo, que está haciendo estragos ahí. No es así, son nuestras mismas células multiplicadas. ¿Quién ordena esto? El cerebro. Es pura lógica. Bueno, más bien, veamos de esta manera lo que explico. Trata de hacer una reflexión al final de lo que digo y verás que todo hace sentido, todo te va a sonar lógico. ¿Quién ordena esta multiplicación de células? El cerebro. Ahorita vamos a ver por qué, pero lo importante es que comprendamos que nada se hace si el cerebro no lo ordena. Nada en tu cuerpo se hace si tu cerebro no lo ordena. Con esa base, y tomando en cuenta que el cerebro actúa siempre a nuestro beneficio, tendríamos que tomar, porque así es, tendríamos que tomar en cuenta, fíjense bien, si yo estoy en peligro, el cerebro va a hacer que yo me proteja inmediatamente con reacciones inclusive inconscientes. Si me voy a caer, voy a buscar rápidamente dónde agarrarme sin detenerme a pensar que lo tengo que hacer. Voy a reaccionar rapidísimo. Y me va a poner todo este sistema nervioso autónomo, va a poner mi cuerpo en condiciones para prepararme para el peligro. Va a acelerar el corazón, va a dilatar la pupila, inclusive a lo mejor me pone a sudar para enfriar el cuerpo, en fin, X va a acelerar mi respiración y bueno, todo esto el cerebro lo va a ordenar. Entonces, si el cerebro ordena todo esto para ponerte en condiciones ante una nueva situación, entonces tendríamos, mi manera de explicar el cáncer es la siguiente, tendríamos que comprender que este crecimiento de las células sería una orden dada por el cerebro para ponernos en condiciones de una nueva situación. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro sería entonces un proceso para ponernos en condiciones a una situación nueva presentada en nuestras vidas. De aquí habría que ver qué es lo que vivió la persona antes de que le apareciera el cáncer para que el cáncer empezara a existir, o esto que llamamos cáncer, que para nosotros es una multiplicación de células anormales. ¿Y qué es lo que nos va a decir cuál es el estrés o qué fue lo que sucedió en la persona para que empezaran a multiplicarse las células del cuerpo? Primero habría que ver cuál es la parte del cuerpo que de alguna manera está multiplicando las células y habría que ver cuál es el estrés que la persona tiene y desde cuándo. Obviamente tiene que coincidir el inicio del cáncer, más o menos, con el inicio del estrés de la persona. Y otra cosa, segunda, que tiene que coincidir, es la función del órgano con el estrés de la persona, real o simbólicamente. Escuchen bien, esto es lo más importante, porque hay muchos simbolismos para nosotros y para nuestro cerebro. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo y yo creo que todo lo demás lo pueden sacar ustedes por añadidura. Si yo tengo un miedo a morir y el encargado de mantenerme vivo es el pulmón con la respiración,
entonces la multiplicación de las células se va a dar en el pulmón, ¿sí? En los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares se van a multiplicar para poder ponerme en condiciones y poder jalar más oxígeno. Y esto va a ocasionar a la larga un cáncer, o lo que le llaman cáncer, pero es una multiplicación de células. El pulmón va a empezar a hacer masa. Por otro lado, si de alguna manera el tumor está en un seno, pues estamos hablando que aquí las células que se multiplican son de la mama. La mama tiene un sentido biológico que tiene relación con la protección, porque las mamas son tejidos de protección, así como la pleura, el peritoneo, el pericardio, la meninges. Bien, entonces para ser afectada las mamas tendría o multiplicarse las células de las mamas, tendría que haber un conflicto de protección en donde me siento desprotegida o siento que no puedo proteger a alguien. En fin, lo demás es muy largo de explicar, pero creo que con esto podremos comprender un poquito, los que tienen interés de comprender el cáncer desde esta óptica de la bio. Bien, finalmente entonces, fíjense bien que esto es lo más interesante. Eh, Fíjense bien, si tú vienes bien, entras en un estrés, ojo, si el cáncer, llamado como lo dice la medicina oficial, el cáncer es una de las enfermedades más fuertes, dañinas, incontrolables, entonces, ojo, esto es lo más importante, tiene entonces que tener relación con un estrés grande para la persona, incontrolable, fuerte, fuera de control, y tendría que ser así, porque si no, no impactaría de esa manera a nuestro cuerpo. Con esa lógica, si tú vienes bien, entras en un estrés muy fuerte, podrías tú empezar a multiplicar las células del órgano relacionado con ese estrés. Ojo, hay que aclarar porque hay que ser muy, muy delicados en este tema por todo lo que implica el cáncer y las creencias que hay sobre el cáncer y lo que se dice de él. Pero si la persona entra en un estrés, a lo que me refiero es, no todas las personas que se estresan van a producir cáncer, ¿eh? O sea, no se trata de paniquearnos, o como decía por ahí una amiga, no se trata de peliculearnos, ¿no? De entrar en una película de terror o de estrés incontrolable, porque si estamos hablando que un estrés nos puede ocasionar un síntoma, imagínense en donde yo entro un estrés, por otro estrés, en donde tengo miedo que el otro estrés me genere un cáncer y voy a aumentar mi estrés. De hecho, eso es algo de lo que sucede comúnmente, pero eso lo voy a explicar en otra cápsula, en donde comprenderemos la metástasis, que no existe, que es una teoría vieja, en donde se cree que el cáncer viaja de un órgano a otro cuando nunca se le ha visto viajando, pero en fin, y eso lo explicaré en otra cápsula, y bueno, donde también se cree que el cáncer se hereda, y este no es así, se heredan las creencias, la forma de vivir en estrés, la forma de no tolerar cosas, eso es lo que realmente se hereda, no el cáncer. Pero bueno, volviendo al tema del cáncer, vienes tú una vida normal, sana, entras en un estrés fuera de lo común y empiezas a multiplicar las células. Empiezan las células a dividirse, a multiplicarse. ¿Qué tendríamos entonces que hacer? Pues es muy sencillo, encontrar cuál es el estrés que estamos haciendo y detenerlo. Detenerlo. No hay otra. Y sé que mucha gente me va a decir, si es que esto que digo le hace sentido, entonces, ¿cómo lo hago para detenerlo? Pues yo creo que el cerebro automáticamente sabe que si yo ya tengo cáncer, y encuentro el estrés, encuentro cuál es el estrés que me está llevando a multiplicar las células
de X órgano, pues yo creo que yo quiero vivir, ¿no? Entonces tendría yo que, como yo a veces digo, tomarme la pastilla de la valemadrina, ver, detectar qué es eso que me tiene en estrés extremo y detener el estrés, aceptar lo que está sucediendo, por muy difícil que sea, o bien tratar de solucionarlo de la mejor manera. Bien, ahora, ¿cómo es que es esto comprobable? Y miren, yo no soy biólogo, yo no soy médico, pero he tenido muchísimas consultas y sé lo que te estoy diciendo. En todas las consultas de cáncer que yo he tratado o que yo he atendido, coincide que la persona entró en un estrés descontrolado y que ese estrés tiene que ver con el síntoma, con el órgano en donde se presentó el cáncer. Entonces, siendo así, pues no hay duda de que Hammer tenía razón, que él decía que las células se multiplican, se mutilan, se dividen y que los órganos afectados tienen que ver con las emociones vividas directamente. Entonces, otra cosa, es importante mencionar a Hammer porque él es el que lo descubre y como lo he dicho en otros videos, si el que no mencione a Hammer es una persona que se está o está creyendo engañar a los demás, haciéndole pensar que todo esto lo descubrió él. Miren, yo puedo hacer aportaciones a la bio por mi experiencia. De hecho, estoy tratando de terminar un libro donde algunas cosas que yo he podido percatarme, darme cuenta, las quiero compartir ahí. Pero una cosa es que aportemos cosas y que seamos buenos para otras cosas, como para hacer cápsulas, para explicar cosas, para desprogramar, que vienes a encontrar los programas que nos llevan a los síntomas, pero ya de ahí adjudicarse descubrimientos de esta magnitud y que no son nuestros, pues yo creo que ahí sería un vil pecado o un vil delito, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, volvamos al tema del cáncer para finalizar esta cápsula que ya me extendí un poco, pero si analizan está muy interesante. Y yo lo hago de verdad porque sé que mucha gente está hoy sufriendo de cáncer y muriendo de cáncer y es importantísimo que esto termine. Pero también, eh, bueno, vuelvo otra vez para no perder el hilo y poder pasar a otro tema del mismo cáncer. Es, si yo estaba bien y empiezo con cáncer, algo pasa en mi vida. Hay que buscar qué es lo que sucede, qué es lo que cambia y cuál es el estrés. Y tratar de solucionarlo si es que tiene solución. Y si no, aceptarlo. Ok. Y eso es lo que podríamos hacer con el cáncer para detener el proceso de la multiplicación de las células. A eso me refería yo. El cáncer no se cura, es un proceso, no una enfermedad. El cáncer se detiene el proceso de la multiplicación de las células deteniendo el estrés. Pero ojo, hay que detenerlo a tiempo, porque, y no quiero con esto asustar a la gente que corra a buscar, no, 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 no. Es importante detenerlo a tiempo, porque si no se detiene el cáncer se va a multiplicar, perdón, va a seguir creciendo, las células se van a seguir multiplicando y quizá sin control y finalmente ya no haya remedio, como yo lo digo, puede llegar una persona a consulta para saber cuál es el estrés, la emoción que lo está llevando a estar en un estado alterado, que eso es lo que hacemos nosotros, eh, y puede ser que ya no tenga remedio, o sea, puede llegar un doctor, perdón, un consultante con el hígado totalmente destrozado, puede llegar ya desahuciado, puede tener, ya no tener cura, ya no tener energía vital, eh, vaya, en fin, puede llegar en un estado agonizante y por mucho que encuentre y detenga el estrés, quizá no se alcance a recuperar. Esto es bien importante saberlo. Entonces, aquí lo más importante es ver a la persona
Buscar la emoción cuando la persona tiene ya el diagnóstico de cáncer, y una manera preventiva para no tener cáncer sería, sin que sea garantía, de no preocuparnos en exceso por cosas que finalmente, si tienen solución, se solucionarán, y si no la tienen, tendríamos que aceptarlo. Esa es la única forma de prevenir. Por eso yo trato de vivir mi vida o mis días tranquilo, aunque a veces me acelero, pero como yo comprendo este proceso, trato de no engancharme con nada y de no preocuparme en extremo por nada. Solucionar lo que tengo pendiente, y lo que no tenga solución, aceptarlo. Bien, espero de verdad que con esta cápsula pueda ayudarte a comprender cuál es el proceso, visto con, no quiere decir que tengamos la razón, es visto con los ojos de la biodesprogramación, y, eh, y bueno, el que le haga sentido y quiera creerlo, está en su derecho; el que no, igualmente está en su derecho. Nosotros no quitamos quimios, no le decimos a la gente nunca que deje su proceso. Eso lo decide cada persona acompañado de su médico. Nosotros, imagínense qué padre sería que la persona pueda estar en su proceso con el médico, que bien la acompañe, pero que aparte pueda encontrar la emoción que le pueda detener este proceso de la multiplicación de las células. Entonces, eso sería padrísimo, ¿no? Entonces, quiero dejar bien en claro que con esto no promovemos ni estamos en contra más bien no promovemos la no aplicación o la no consulta de la medicina tradicional. Y bueno, cada persona tendrá su derecho y libre albedrío de pensar y hacer lo que quiera. Pero sí, yo lo único que te puedo decir es que esta explicación que nos da el doctor Hammer tiene más sentido que el creer que el cáncer llegó a mí por estadística. Y con esta reflexión termino esta cápsula. Nos vemos la que sigue. Cuídense. Les deseo mucha salud. Vivan tranquilos, felices. Es lo mejor que pueden hacer. Y compartan esta cápsula. Por cierto, les digo que voy a estar en el Teatro Galerías aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Voy a estar en el próximo mes. Y también les comento que por ahí voy a tener una entrevista con Mindalia Televisión. Les invito a que consulten mi Face o aquí mismo por YouTube para que la puedan seguir. Y bueno, también tenemos seminario próximo 2019 en Chihuahua. Ojalá puedan consultar ahí en eventos en Facebook. Y bueno, los espero en cualquiera de estos 3 eventos. En diciembre tenemos el seminario internacional transmitido en vivo a cualquier parte del mundo, en vivo. Es el único transmitido en vivo. Son 10 días de formación. Está padrísimo. Se los digo, les va a encantar. Está presencial aquí en Guadalajara, pero está transmitido a 2 cámaras a cualquier parte del mundo de habla hispana, porque está dado en español este curso. Ya hay gente inscrita, va a estar muy padre. Es en diciembre, desde el Hilton Guadalajara, transmitido en vivo a cualquier parte, por eso es internacional. Todavía hay plazas, puedes inscribirte, los esperamos. Bueno, los dejo, yo también ya me voy a descansar. Nos vemos en la próxima cápsula. Que Dios los bendiga, cuídense.